gracias por sintonizar Radio Cultural Ayuntamiento 105.9. Estamos en Salud a tu alcance, un espacio donde le brindamos información para el cuidado de su salud y la de su familia. Soy Angélica Paul y el día de hoy vamos a platicar en un momento más con el urólogo, el doctor Alejandro Olvera, quien nos va a hablar de un tema muy importante sobre el crecimiento prostático. Salud a tu alcance. La entrevista. Prevenir es nuestra meta. Seguimos en Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 y bueno, ahora me da mucho gusto saludar vía telefónica al doctor Alejandro Olvera. Él es especialista en urología. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada y por supuesto gracias también al directorio médico por hacer este enlace con los especialistas. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti por el tiempo y a tu auditorio por la oportunidad de hablar con ellos. Así es, pues muchísimas gracias nuevamente y bueno, entrando en tema, doctor, ¿qué es la próstata y cuál es su función en el cuerpo del varón? Claro, fíjate que la próstata es una glándula que tenemos pues únicamente los hombres. Esta se encuentra en el área del pelvis, está por delante del recto y por debajo de la vejiga. Mide aproximadamente unos 3 centímetros, es muy pequeña. La próstata tiene funciones. Una de sus funciones es crear parte del líquido seminal y tiene una parte que se llama vesículas urales que también almacena el líquido seminal. También libera una proteína que se llama antígeno prostático específico, que probablemente ya muchos hayan escuchado, que su función es licuar el semen con el objetivo de hacerlo más líquido y que los espermatozoides puedan tener mayor movilidad para lograr su función, que es el embarazo. Además de una función muy importante en la continencia urinaria. Muy bien. Y también, doctor, ¿a partir de qué edad comienzan los cambios o el crecimiento de la próstata? Ok, en promedio el crecimiento de la próstata puede empezar a partir de los 40 años. Conforme más va avanzando la edad, más hay probabilidad de tener crecimiento de próstata. En general, entre los 60 y los 70 años pueden empezar ya los síntomas derivados de ese crecimiento de la próstata. Y entonces, doctor, en sí, ¿qué es el crecimiento prostático benigno? Muchas veces escuchamos ese término y ¿qué tan frecuente es en México? Muy bien, mira, el crecimiento prostático, quiero aclararles que es un proceso natural. A todos los hombres, como les comento, a partir de los 40 años crece la próstata y crece por estímulos hormonales, en específico por la testosterona. Es un padecimiento muy frecuente que aumenta conforme va avanzando la edad. Por ejemplo, a los 50 años, que el 40% de todos los hombres pueden llegar a tener este problema. Y si nos vamos a hombres de 80 años, al 80% de los varones ya es crecimiento prostático y pues presentan síntomas obstructivos derivados por este crecimiento. ¿Y esto, digamos, es normal? ¿Es parte de o cómo? Es un proceso natural, es decir, todos los hombres, no hay quien nos escapemos de ello. A partir de los 40 años empieza a crecer la próstata. Como lo comparo un poco como las uñas crecen a partir de estímulos y por eso a cierta edad va a empezar a presentar estos síntomas. Si bien en la mayoría de los casos es benigno o que no representa ningún riesgo, ¿cuándo sí o cuáles serían los síntomas más comunes que pueden indicar que existe un problema en la próstata? Generalmente los síntomas por el crecimiento de la próstata son síntomas obstructivos, es decir, los pacientes refieren que tienen que hacer esfuerzo para orinar, como pujar, se levantan en las noches pues más de 2 veces en la noche a orinar, comentan que su chorro de orina puede ser, se corta, es intermitente o es débil. Al último, ya que terminan de orinar, tienen un goteo posmiccional y en ocasiones presentan o se acompaña de mucha urgencia urinaria, es decir, no pueden aguantarse mucho de orinar. Estos son síntomas que pudieran decirnos que está teniendo un problema en la próstata. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, nos preguntan si es normal, justamente parte de lo que nos acaba de comentar, si es normal que una persona se levante varias veces por la noche, pues a orinar, o podría ser una señal de alerta. Es una señal de alerta, definitivamente. El límite para considerar mal, pues
ser 2 ocasiones. Si ya son más de 2 ocasiones, ya no es normal, hay que para revisar, ¿no? Y hay más factores que pueden agregarse, como el consumo de líquidos, consumo de café, ¿no? En las noches, que pudiera aumentar estos síntomas. Muy bien. Y también, doctor, preguntarle cuál sería la diferencia entre un crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata. Bueno, esto sí es importante especificarlo, son 2 entidades diferentes. El crecimiento de próstata es un proceso natural, como lo comenté, por efectos hormonales a todos los hombres nos crece la próstata. Y el cáncer de próstata es muy diferente. El cáncer de próstata es un crecimiento anormal de la próstata, que solamente crece como una parte, ¿no? Entonces se genera un tumor y no detiene nada ese crecimiento, y se deja, o si no se detecta a tiempo, suele afectar otros órganos, como por ejemplo puede ser el recto, la vejiga, se disemina ya hacia los huesos. Generalmente el cáncer no genera síntomas. Cuando genera síntomas es porque ya está muy avanzado. Por eso, muy bien. Entonces, el cáncer de próstata es el tumor maligno más común en los hombres mexicanos. Representa el 30% de todos los cánceres en el hombre. De estos últimos 5 años, en México hubo 90,000 casos y se dice que hubo 27,000 casos nuevos cada año. Lamentablemente, el 70% de todos los casos que se detectan en etapas avanzadas. Esto pues por el temor de los hombres a acudir a revisión. Entonces, el cáncer de próstata sigue siendo uno de los más diagnosticados en hombres mexicanos, por lo que nos cuenta. Sí, la verdad es que es uno de los cánceres más frecuentes. Empezaron a hacer más campañas de detección del cáncer de próstata y eso hace que con la detección oportuna del antígeno prostático se eleve un poco más el diagnóstico en la detección del cáncer de próstata. Doctor, ¿considera, por ejemplo, incrementar las campañas de tamizaje, pues para lograr a lo mejor lo que es para las mujeres en octubre el mes rosa, para que también en los hombres haya a lo mejor esta detección oportuna y no en etapas avanzadas? Claro, la verdad es que es muy importante y fíjate que sí se está realizando. De hecho, nosotros los hombres tenemos un movimiento muy parecido al de las mujeres de octubre que se hace en noviembre, se llama Movember, y existen muchas campañas de detección oportuna justamente en noviembre para aumentar aún más la detección de este cáncer. Muy bien. Y también, doctor, ¿existen factores de riesgo que aumenten la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata en los varones? Sí existen y lamentablemente la edad es el principal factor de riesgo. Entre más edad cumplimos, más probabilidades existen de padecer esta enfermedad. 80% de los hombres entre 80 años pueden tener el cáncer de próstata y no percatarse. También la raza afroamericana también tiene mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Tienen 8 veces más riesgo que nosotros los mexicanos de padecerlo. El tabaquismo, si tenemos antecedentes familiares, por ejemplo, también eso tiene que ver con el riesgo de desarrollar este cáncer. Y bueno, ¿a qué edad recomienda acudir por primera vez con el urólogo, aunque no existan síntomas? Bueno, fíjate que el urólogo es muy importante acudir desde temprana edad, porque en la adolescencia es cuando existe mayor riesgo de padecer un cáncer de testículo, entonces deben de acudir una vez al año a la revisión. Más adelante, los adultos jóvenes deben acudir a prevención y cuidados de infecciones urinarias o para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como pues ante la vacunación, por ejemplo, del VPH. Ya en la edad adulta, pues es la detección oportuna de cáncer de próstata a partir de los 40 años si hay algún antecedente familiar o a los 45 años si no hay ningún antecedente en la familia. Así es. Y también preguntarle qué otros estudios se realizan para una detección oportuna de enfermedades en la próstata. Ok, fíjate que existen múltiples estudios para detectar estos problemas. Lo importante es acudir a revisión y ahí determinar cuál estudio es el mejor. Dentro de los estudios existen el antígeno prostático específico, ultrasonidos de la próstata, o en casos ya un poquito más avanzados se puede realizar hasta una resonancia magnética multiparamétrica para identificar si existe algo malo en la próstata.
Sí, y también, doctor, hemos escuchado muchas veces que, pues, además de que las personas que se hacen el antígeno prostático específico, muchas veces cuando hay a lo mejor pues sospecha, también se les recomienda pues como complemento la revisión y se puede hacer el tacto rectal. Sin embargo, sigue siendo a pesar de que sigue siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico, todavía sigue habiendo muchas personas, ¿no?, que se niegan a esta revisión. Sí, la verdad es que sí, actualmente todavía existe mucho de eso, mucho tabú. Los hombres, la verdad es que sí omiten la visita al urólogo por temor a la revisión con el tacto rectal. Y la verdad es que el tacto rectal es una herramienta muy importante. La primera razón es porque la próstata pues está muy cercana al recto y ahí se puede palpar si existe un tumor o no. Además de que los estudios que ya existen pues pueden no ser 100% sensibles, es mejor la exploración y sobre todo pues hay veces que los estudios son caros y no son accesibles para todos, ¿verdad? Entonces por eso tente la revisión. Muy bien. Y también ya casi para concluir, ¿qué tan efectivo es detectar un cáncer de próstata en etapas tempranas? Sí, es muy efectivo. La verdad es que con estas campañas que desde el 2007 se han iniciado con los antígenos prostáticos, se está detectando mucho el cáncer de próstata en etapas tempranas. Y esto nos permite pues incluso curar el cáncer de próstata. Y doctor, también preguntarle qué hábitos pueden ayudar a mantener una próstata saludable y reducir sobre todo los riesgos. Bueno, lo primero siempre es la ingesta de agua simple, se debe de tomar 2 litros al día, hay que evitar el tabaco, hacer un hábito acudir al urólogo una vez al año para revisión y chequeos generales y sobre todo ya cuando hay problemas de la próstata, evitar el exceso de café, refrescos y son irritantes de la retina y pueden producir inflamación del mismo. Muy bien. Y doctor, ya ahora sí, para finalizar, ¿cuál sería su recomendación a estos varones que por miedo, vergüenza o por desconocimiento pues han postergado su visita al urólogo pues para una revisión, digamos, de rutina, ¿no? No tienen que presentar síntomas para acudir al especialista. Claro, mira, primero les diría que el cáncer de próstata pues es un problema mundial, no solo es en México. Cuando se detecta el cáncer de próstata, 70% ya se detecta en etapas muy avanzadas y hay veces que ya no podemos ofrecerles pues muchas cosas. Por eso es muy importante acudir a revisión, tratar de hacer un esfuerzo, de hacer a un lado el miedo para poder saber si están sanos o si hay alguna enfermedad que tratar. Así podemos nosotros como urólogos ayudarles a postergar su calidad de vida. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera compartir, doctor? Pues nada, la verdad solamente agradecerles el espacio e invitar a todos los hombres que pudieran llegar a tener problemas urinarios, acudir a revisión con a urología para pues detectar justamente si hay algún problema importante. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias al doctor Alejandro Olvera, especialista en urología, es médico urólogo, por compartirnos este tema tan importante y sobre todo pues hacer este llamado, ¿no?, a la población masculina pues para que no echen saco roto toda esta información y acuda en el tiempo indicado. Ya nos comentaba el doctor, si hay antecedente familiar de cáncer de próstata o deben acudir a partir de los 40 años, si no a los 45 años. Así que muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Con mucho gusto, bonita tarde.